¿Qué pasaría con tus cosas si el día de hoy mueres? Cuando mi mamá falleció, hice un diccionario de las frases más tóxicas que me dijeron las personas que acudieron a acompañarme al velorio. ¿Qué de todas las cosas que tienes no quieres que nadie más vea? Bienvenidas, bienvenidos a Crecer No Duele, el podcast que se cuestiona, reflexiona y divierte. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, en verdad, va a ser un temazo, pero es un tema muy interesante. Pero déjenme primero hacer la presentación. Mi invitada del día de hoy es Mónica Ocampo, periodista y antropóloga social, quien tras la muerte de su mamá se vio obligada a hacerse de la pregunta: ¿qué hacemos los vivos con los objetos y espacios de nuestros muertos? Y como respuesta a esta pregunta creó Hasta Siempre, un servicio que ayuda a las personas que sufren una pérdida a limpiar los espacios, ordenar, clasificar los objetos de quienes no están y así conservar lo más valioso de nuestros seres queridos. Esto es súper interesante. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos, por venirnos a brindar esta información. Bienvenida, Mónica. Hola, Adrián. Muchas gracias a ti y a toda tu audiencia. Es un placer estar aquí contigo. Gracias a ti también por honrarnos estar aquí. Y bueno, vamos a empezar nada más rápidamente, ¿qué es Hasta Siempre? Ok. Bueno, pues ya lo dijiste. O sea, Hasta Siempre es un servicio de limpieza y acompañamiento para personas que por cualquier circunstancia de la vida tienen que enfrentarse a hacerse la pregunta y a pensar qué hacer con los objetos de su ser querido que murió y no saben qué hacer con eso, no saben cómo intervenir el espacio o cómo darle movilidad a todos esos objetos que formaron parte de la vida de esa persona que físicamente ya no está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues los ayudamos a través de una metodología muy sencilla que consiste en ordenar, clasificar, regalar y tirar, porque es una realidad. Muchas de las cosas que las personas conservan o conservamos, pues al final de cuentas pueden terminar siendo basura. Entonces, también identificar, ayudarlas a clasificar, pero sobre todo, ser una red de apoyo para que puedan darse el tiempo para identificar esos objetos que tienen un valor económico, totalmente, pero también un valor sentimental, ¿no? Pero también bajo el entendido de que es imposible conservarlo todo, ¿no? Entonces, ¿cómo ir en ese proceso que además, te lo digo porque yo lo viví por experiencia propia, es un proceso sumamente solitario, ¿no? A veces uno piensa o da por hecho que los amigos, las familias o la gente cercana va a estar contigo apoyándote en ese momento, y la verdad es que muchas veces por lo emocional, por el estado anímico no se puede, y entonces siempre queda una persona a cargo de esas decisiones, ¿no? Sí. Y es un proceso sumamente desgastante, tanto física como emocionalmente. Entonces, en Hasta Siempre logramos crear esa red de apoyo para arropar a esa persona que está en ese proceso. Sí, cuando a mí me comentaron acerca de todo esto y empecé a leer sobre tu servicio, que es fantástico porque nosotros tenemos todo esto de que, bueno, alguien se muere y pues más bien uno anda pensando en los terrenos de la abuela. Uno anda pensando en los terrenos de la abuela, que si las joyas de mi mamá, que si mi abuela me dejó esto y las peleas y todo eso, ¿no? Pero yo jamás hubiera pensado en cuestionarme el decir, ¿qué me quedo de mis papás, de mis hermanos? ¿O qué desecho? Si me pongo a pensar, si a veces uno le cuesta trabajo tirar las cartitas de los exnovios a las exnovias, ahora imagínate de alguien de ser querido, tu mamá, tus hermanos, tu abuela, tu abuelo. No quiero ni pensar lo difícil que tiene que ser el proceso para la persona que para otra gente que no tiene tanto vínculo, vaya. Que puede ser el primo de que, ay, pues eso es de mi tía, pero pues X, ¿no? Pero sí digo, si no uno tira los peluches, ya todos ahí con garrapatas de radios, ¿qué? Ahora imagínate algo de un ser querido, debe ser muy difícil. Pero me quiero ir, aprovechando que acaba de pasar el día de ayer, el Día de Muertos, quisimos traer este tema y me gustaría hablar justamente de cómo tenemos que abordar el tema de la muerte con nuestra gente. El decir, oigan, si yo me muero, ya contraté servicio funerario, si yo me muero me gustaría que hicieran esto. ¿Por qué tenemos como este temor, esta renuencia a hablar de nuestra muerte? ¿Por qué nos da? ¿Tú nos puedes ayudar a aterrizar esta idea, esta cuestión?
Bueno, siempre hago la aclaración que evito hacer generalizaciones, ¿no? Ok. Porque los procesos de la muerte, los duelos, las muertes en sí mismas son tan diversas como la variedad de personas que existimos en este mundo, ¿no? Entonces, cada proceso es muy respetable, no hay un manual, un ABC, pero el punto es, yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Yo con mi mamá siempre construí un vínculo muy cercano con la muerte y me ayudó a verla desde un punto generoso. Entonces, yo viéndolo al tiempo, creo que ella como que ya tenía planeado asignarme, que yo me iba a encargar como de depurar sus cosas, porque siempre desde muy pequeña me daba instrucciones post-mortem, ¿no? No solamente los documentos del seguro, los Ujú. ahorros, ¿no? Sino también esta cuestión de qué era que quería que pasara con su cuerpo. Muchas de esas cosas lamentablemente no las pudimos hacer porque mi mamá murió el 25 de marzo del 2020, apenas Hace empezaba poquito. la pandemia. Y pues tú sabes que todo el tema de sanitario, el confinamiento, Sí, todo eso claro. empezaba. Y entonces muchas de esas cosas no los pudimos hacer, pero bueno, confío que después podamos hacer esas ceremonias, ¿no? Pero bueno, de entrada es justamente eso, hablarlo, ¿no? O sea, pero sin una carga negativa como nos lo han inculcado, ¿no? Sino simplemente desde un lugar generoso. A mí me gusta hablarlo desde un tema como un acto de generosidad, de pensar sí, de dar indicaciones sí que quieres que pase, porque se me hace un tema de responsabilidad, Claro. así como tienes que contratar un seguro de gastos médicos, tienes que hacerte responsable de tu vida adulta, de pagar las cuentas, de hacer mil Sí. cosas. También al momento de que mueres, dejar esas indicaciones, ¿no? Pero, como bien dices, es un tema cultural, ¿no? Que muchas veces lo tomamos a mal, ¿no? Y pensamos que a veces podría rayar hasta en el chantaje emocional, etcétera, ¿no? Pero es que la verdad es un tema de responsabilidades, ¿no? Porque como bien dices, en momentos así, donde el estrés se va a tope, las emociones, de repente uno se enfrenta a responder muchas preguntas que, que le corresponden resolverlas a esa persona que ya no está y te toca resolver a como puedes y con lo que tienes, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué mejor hacerlo y darte esa oportunidad desde antes que pase eso, ¿no? De Claro. hablarlo. O sea, yo la verdad le agradezco infinitamente a mi mamá que me dio indicaciones, o sea, en el momento en que mi hermana me habla para decirme que mi mamá había fallecido, entre todo el shock emocional, existencial que pasé, la crisis de ansiedad que me vino, pude hacer un ejercicio de memoria, de decir dónde dejó los documentos, qué quería ella hacer, cómo quería que la vistieran, ¿sabes? Porque ella había dejado esas indicaciones, fue un Claro. ejercicio de memoria, pero no me imagino haber sufrido esa situación con una pandemia además, donde contratar un seguro y hacer mil cosas hubiera sido el triple de difícil, ¿no? Que es. Entonces yo pienso que es un acto de generosidad y también de eso, de un labor de sensatez, ¿no? De Claro. hacerte responsable de ti hasta el último día de tu vida. Sí, totalmente. Y bueno, yo lo veo como esta cuestión de, pues uno se va y le deja toda la chambota, toda la gente que se queda en este plano terrenal. Y uno dice, ay, pues ya, me voy a morir y pues ahí aviéntenme, pero pues no es tan fácil porque es como de, pero ¿qué querían? Y si hay más hermanos o más familia donde todo quiere decidir qué hacer con el cuerpo, qué hacer con el servicio funerario, qué hacer, o sea, se vuelve un caos y se pueden romper lazos familiares por una situación que no se habló. Entonces, bueno, aquí voy a cerrar tantitito el tema para regresar con estos procesos. Yo así lo veo, que si así como preparamos un baby shower de que qué nos gustaría pintar, así es como yo lo veo, le digo a mis papás, pero mis papás como que tal, no me hables tú de que te vas a morir, no, y me voy primero yo que tú y que mamá, papá, no sabemos, pero es mejor decir, irme con tranquilidad de, ya les dije, ahí están los seguros, mamá, cobras el seguro, no te van a hacer, ahí tranza, vas y vas a cobrar tanto, tanto y no es para ti. Entonces mamá, no, a mí no importa el dinero, mamá. Ya es algo que trabajé, ve por él, no manches, no me lo dejes. Entonces, bueno, vamos a una pequeña pausa, vamos a regresar un momentito más. Y recuerden que tienen que comentar, si tienen dudas acerca de esto, suscribirse aquí en canal de YouTube, darle la campanita si lo estás escuchando por Spotify, dar las 5 estrellitas de que te encantó o dejar comentarios en qué te gustaría que mejoráramos. Compártelo en todos los grupos de WhatsApp y regresamos en un momentito más.
Regresamos con Mónica Ocampo, periodista y antropóloga social, que nos está hablando de qué hacer con los objetos de las personas que ya trascendieron en este plano terrenal. Y nos quedamos acerca de ver la muerte desde un sentido responsable, consciente, de decir, a ver, no porque te esté diciendo ahorita qué me gustaría que hicieran con mi cuerpo, o dónde me enterraran, o qué me pusieran, no está diciendo como de quiero decir que me voy a morir mañana. Simplemente estoy siendo responsable de decir, a ver, la gente que se va a quedar con una chambota, entonces decirle, ¿sabes qué? Ya contraté mi seguro de gastos, sí, si pasa un accidente, el servicio funerario, ya tengo mi terrenito, o quiero que me quemen, quiero que me esparzan en el bosque, ta. Entonces, fuera de cámaras, yo le estaba comentando a Mónica que a mí me gustaría que existiera esta cultura, que ahorita me vas a decir acerca de eso, de así como se hace todo el proceso cuando va a llegar un bebé, que sabes, que ya te dicen qué colores tiene que ser la habitación, qué debes de poner, la luz, cómo tienes que hablarle, todo este proceso para que llegue una vida nueva. Yo creo que nos falta como esa contraparte de decir cómo prepararnos para cuando esta persona trasciende. Su cuerpo se va, pero se queda el recuerdo, ¿no? La energía, lo que cada quien desee creer, pero a final de cuentas te quedas con una esencia de esa persona. Entonces, bueno, me comentaba Mónica que había un movimiento positivo de la muerte. Exacto. ¿De qué va esto, Mónica? Pues es básicamente opciones para una muerte humanizada, ¿no? Así como tú bien lo dices, hay opciones para un parto humanizado, para recibir la vida, ¿no? Para liberarnos del rigor del sistema médico, etcétera. Así lo hay también en el tema de la muerte, ¿no? La verdad es que pues es algo que yo también he ido aprendiendo conforme creé hasta siempre, ¿no? Y me he encontrado con aliadas y aliados muy interesantes, en donde justamente es esa cuestión. La muerte es como la vida, es inevitable, claro, ¿no? Pero existen una infinidad de herramientas, de acompañantes, de red, de apoyo, que pueden ayudar a esas personas, a los deudos, a nosotros, a las personas que estamos en duelo, a transitarlo de una forma más gentil, más generosa, ¿no? Desde el dolor siempre va a existir, ¿no? O sea, cuando dicen que un duelo se transforma, yo la verdad, pues no lo creo, no se transforma. Aprende uno a vivir con esa ausencia, con ese duelo, ¿no? Claro. Y existen muchísimas opciones, ¿no? Desde terapias, tanatólogos, hay doulas, ¿no? Lo que te comentaba. Así como existen personas especializadas para acompañar a la mamá y recibir al bebé en ese periodo del parir, de dar a luz, también existen doulas que te ayudan a transitar hacia la muerte, ¿no? Estos enfermos terminales, ¿no? Porque muchas veces, pues la verdad es que la muerte también es sorpresiva, ¿no? Es imposible que una persona, ver que fallezca un familiar, no tienes los elementos emocionales, ¿no? Para ayudarlo a transitar a ese lugar, ¿no? Sí, porque ahorita que lo mencionas, yo también hablando desde mi experiencia, es que te comentaba que yo soy una zarigüeya. Ante una situación así no sé qué hacer, me paralizo y me hago como el muerto. Pero a veces pasa que yo, por ejemplo, tengo que tratarlo, sé que tengo que ir a terapia, pero a mí me da muchísima ansiedad ir a los velorios. Es algo, traigo un recuerdo vago de por qué quiero pensar que no me gustan los velorios desde muy chiquito. Pero bueno, a lo que voy es que yo no sé, no me siento hábil, y hay personas que sí lo son, para llegar y dar confort a la persona, a la deuda o deudo, ¿sí? ¿Estoy diciéndolo bien? Sí, si no me corriges. Porque a veces de manera hasta inconsciente, torpe, si tú quieres, llegas a un velorio o a algo y buenas noches, es como de, buenas no son. O el de, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo quieres que esté? O el de, échale ganas, le dices a la persona que está ahí sufriendo, ¿no? Por la partida de alguien. Y creo que a veces, lejos de ayudar, nada más estamos ahí como haciendo una serie de comentarios que ni ayudan, ni aportan, ni nada. Entonces yo prefiero llegar y estar así, mijo, acompañando, nada más estando. Porque en verdad hay personas que yo veo que llegan y hablan y todo, y abrazan, y tienen una fortaleza que yo digo, wow, yo me gustaría tener una habilidad así, pero no la tengo, pero a lo mejor por lo que dices, porque no hay una cultura. Entonces no tenemos estas habilidades para cuando hay una muerte. Y ahorita que lo dices tú, que es una doula. Doula. Exactamente. Quiero pensar que ayudaría mucho más a toda la serie de personas que estamos ahí nomás como gallinas descabezadas que no sabemos ni qué hacer en el velorio, ¿no?
Porque ¿de qué va este trabajo? Es mucho de lo que hablamos con los colegas que he ido conociendo durante la creación de Hasta Siempre. Es que nos sorprende mucho que México tiene esta ambivalencia, ¿no? Por un lado festejamos a la muerte, pero solamente estamos autorizados socialmente para hablar de la muerte durante los primeros 2 días de noviembre, después no. Pero somos un país que vive en un duelo constante, ¿no? Por todo este tema de la inseguridad, de las violencias que se viven, ¿no? Sí. Entonces, no hablamos de los duelos, ¿no? Entonces, fíjate, cuando mi mamá falleció, hice un diccionario de las frases más tóxicas que me dijeron las personas que acudieron a acompañarme al velorio. Pero no lo digo tóxico en el mal sentido, no. sino que no sabemos verbalizar el dolor. Eso es justo lo que yo estaba tratando de decirte. ¿Y como cuáles frases son para medio uno aterrizar, decir, esto no... Es que no hay manual, pero a mí, por ejemplo, lo que me funcionó es que la gente estuviera ahí, ¿no? Que me dijeran un pensamiento, un recuerdo de mi mamá, para mí me dio mucho confort, ¿no? Pero es eso, es estar. A veces, cuando pasa todo el tema del funeral, del velorio, etcétera, es todo muy, muy rápido, uno realmente está en automático, pero realmente la contención viene después. Y uno de estos procesos es cuando las personas llegan a su casa después del tiempo que lo decidan, así puede ser al día siguiente, 30 años después, y se enfrentan a la cruda pregunta de preguntarse qué hacer con los objetos de esas personas, porque es imposible conservarlo todo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Empezar a construir narrativas que nos ayuden a verbalizar el dolor, las emociones, ¿no? O sea, cuando una persona llora, y te incomodas, no está mal la persona que está llorando, está mal el que se incomoda. O sea, hay algo en ti que necesitas trabajar, ¿no? Sí, para poder empático, acompañar. Sí. Exacto. Digo, porque yo lo he dicho con mis hermanos y con mi mamá y siempre les digo, yo no quiero que vayan de negro porque a mí el negro también me da como mucha cosita. Entonces le digo, por favor vayan de blanco, aunque parezcan Backstreet Boys en concierto, vayan de blanco o algo color claro. Y siempre les digo, cuenten chistes, pongan música, me gustaría que mi velorio fuera como si mi esencia fuera esa. Porque a mí justo lo que me causa conflicto es gente llorando, tristeza, todos de negro. Siento que energéticamente el negro también como que el que vayas de negro te comparte este dolor, ¿no? Que a lo mejor es la idea, pero yo digo, no, mejor de colores claritos, porfa. Porque entonces siento que lo que acabas de mencionar, hay dos como, lo veo así, no sé, como dos momentos que te rompes, ¿no? El momento cuando, el más doloroso que es cuando van bajando el cuerpo, regularmente si es entierro, siento que ahí es donde me ha tocado ver que más gente se rompe. Y como mencionas tú, dices, ok, ya estabas en trance, pasaste el momento, todo eso. Ahora regresa al lugar en donde vas a ver objetos de esta persona y que vas otra vez el de, y me acuerdo, y es lo que se ponía, y su perfume, y otra vez vuelves con este duelo que dices, ¿cuándo se va a acabar? Entonces me hace mucho sentido lo que dices porque entonces es una forma sana pues de vivir el proceso a lo mejor, no sé, lo más acortado, que no sea un sufrimiento como muy prolongado, como tú dices, cada uno lleva su proceso, pero creo que lo sano sería que fuera más cortito y que no estés como constantemente sufriendo si no sabes qué hacer con las cosas, o estoy mal, tú dime. No estás ni bien ni mal. Bueno. El punto es... Acabas de decir cosas sin sentido, Adrián. Es que justamente eso, a la muerte o nos han enseñado a clasificarla como buena o mala, no hay más. No hay matices. Y la muerte es. Ok. ¿No? Entonces, digo, tampoco uno puede en esos momentos hacer del velorio una risa y etcétera. No, o sea, hay que estar acorde a la situación, ¿no? Pero en el tema de los objetos, algo muy importante que les digo a mis clientes es, antes de pensar qué tienes que hacer tú con los objetos de una persona, o me ha llegado, por ejemplo, clientes que tienen papás ya grandes, ¿no? O personas que viven en el extranjero, ¿no? Y que les preocupa qué va a pasar, ¿no? Con sus papás cuando mueran, ¿no? Cómo van a movilizar cuerpo, las sí, claro. cosas, etcétera, sí. ¿no? Entonces, yo lo primero que les digo es, y te hago esta pregunta a ti. Chin, pregunta de examen estudié. ¿Qué pasaría con tus cosas si el día de hoy mueres? ¿Cuántas playeras, cuántos pantalones, cuántos libros, cuántos muebles, cuántos relojes, cuántos cuadernos, cuántas mochilas, cuántos aparatos electrónicos tienes?
No, yo lo he dicho, siempre he comentado con mi gente muy cercana, es como de, todo lo vendes. O lo que sirva lo donas o algo así. O sea, la verdad es que yo ahorita en este plano soy muy desprendido. No soy Ujú. nada material, la verdad. Entonces, a mí ahorita yo lo digo como de, no, pues lo vendes, si lo que necesite la gente. O sea, yo creo que yo, que soy fotógrafo, creo que lo que sí conservaría serían fotos. Eso es lo que yo siempre he dicho, pero porque soy fotógrafo, no sé. Eso sería muy interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, hace como 3 semanas hablaba con una chica que es pintora y me decía, pero ¿qué voy a hacer con toda mi obra? Dice, porque tengo como 60 cuadros y siempre estoy produciendo. Entonces yo le diría, ¿por qué no en vez de pensar, de delegarle que hagan lo que quieran, que las vendan, que las regalen, que las donen, ¿por qué no tú pensar qué quieres que pase con eso? ¿Cómo te lo visualizas? ¿En Ujú. una escuela, en una organización para niños, en un asilo, en un museo, en una casa de la cultura? ¿Qué es lo que te gustaría a ti que pasara con tus cosas? Ok, ¿No? Porque la otra pregunta que les hago a mis clientes es, échala, ¿qué de échala. todas las cosas que tienes no quieres que nadie más vea? Que es algo íntimo, algo tuyo, y esto va desde diarios, desde fetiches, de todo lo que te puedas imaginar. Uy, ¿Qué qué es? aburrida mi vida, no tengo nada. Seguro sí, pero no lo quieres decir. No, en verdad que me pongo a pensar, digo, ¿qué sería? O sea, podría entrar mi mamá a mi casa y, o sea, sin pena me daría más pena que viera que no hice el quehacer. Eso me daría más vergüenza porque mi mamá sí es como de, no, más la cochinada que tienes. Pero de ir más sería como de, no hay llaves, o sea, yo no tengo nada bajo llave. Digo, no sea bueno, sea malo, pero no tengo nada bajo llave. O sea, los burós, todo está libre. O sea, puede llegar alguien y puede checar. Y tampoco es como que tenga alhajas guardadas. O sea, no. O sea, sí me gusta pensar como de, no se van a complicar conmigo. No hay mucha cosa. O sea, lo que sí siento que a lo mejor sería algo muy personal, te digo, cosas que me han regalado, accesorios, cosas que me han regalado como cositas así y fotos. En verdad que es lo único, porque todo lo demás como que digas la tele, bueno, la cámara a lo mejor sí, porque es lo que yo hago, sería como de, ahí sí, ¿quién quiero que se quede con mi cámara? Exacto. Ahí sí ya me dejaste como de, Ajá, porque sería algo muy simbólico para mí que pasara a manos de alguien que yo quiero bastante y que sea como de, guárdame esta cámara y que sea exacto. una reliquia. Y a la otra terminan vendiendo ahí en el baratillo, ¿no? El domingo. O la van a empeñar. Ah, me dieron 5,000 varos, ya salió para la peda. Sí, Pero, pero pero está muy interesante eso y qué bueno que lanzas la pregunta al aire para que todos como yo nos cuestionemos, sea como de, porque si me dejaste girando ahí, entonces vamos a regresar ya ahora sí con, no vamos a regresar, pensé que vamos a un corte. Ok, entonces me llamó la atención que dices esto de la chica que pinta, las obras, todo eso. ¿Cuál es el procedimiento para hacer esto de qué quiero ujú. que se hagan con mis cosas después de la muerte? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Yo, Adrián, que me digas, Adrián, ¿qué tienes que hacer así? Uno, Ajá. dos, tres, cuatro. Ok. Bueno, de entrada también es un tema generacional, ¿no? Mi mamá era una persona muy apegada a los objetos, Ujú. ¿no? Y viene de una generación que nunca te tiraba nada, ¿no? Prácticamente tirabas algo y lo volvía a recoger y lo guardaba y lo enmarcaba y le ponía mil cosas, ¿no? Para Ok. protegerlo. Pero yo creo que las personas de nuestra generación estamos siendo más desprendidas y eso es muy bueno, ¿no? Porque muchos son nómadas digitales o nos gusta viajar o nos gusta vivir en el minimalismo, ¿no? O sea, aprender a vivir menos con más, ¿no? Pero, a ver, es un tema generacional, sin duda. Pero yo siempre lo que digo es, primero empieza por ti, ¿no? ¿Qué son esas cosas? Y va más allá de pensar si te mueres o no. O sea, es como un ritual de depuración, de abrir tu cajón y ver que tienes un montón de basura electrónica. ¿Por qué no mejor responsabilizarte y ver si tiene una segunda vida o a dónde lo puedes llevar a reciclar? O qué pasa con la ropa, ¿no? Que ya no que ya no te queda o que ya no o que simplemente la tienes ahí arrumbada, ¿no? Libros que acumula uno, no sé, cantidad de objetos, ¿no? Sí. Empezar desde uno y después empezar a visualizar con la gente que está a tu alrededor, ¿no? No se trata de ser un tema invasivo, ¿no? De decir, es que te vas a morir y tienes que depurar porque si no lo voy a hacer yo. No, no, no. El punto es incluso hasta ritualizarlo, ¿no? Eh,
hay algo muy interesante que me ha pasado con una clienta que estamos apenas en transición para ofrecer el acompañamiento en Hasta Siempre, que es ya una persona de tercera edad. Uh-huh. Y ella decidió, sus hijos viven fuera del país, tiene una casa grande, y ella decidió irse a un asilo privado, ¿no? Okay. Entonces me dice, Mónica, pues quiero empezar a movilizar todas estas cosas. Entonces fue así como, y de ella salió, ¿no? Decir, quiero empezar a clasificar estas cosas que le voy a dejar a mis hijas, a mis nietos, a mis nueras, a mis yernos, ¿no? Como dárselas en vida. Y lo demás, ver a dónde se va, ¿no? Alguna fundación, donarlo, venderlo, etcétera. Pero eso se me hizo como muy, muy visionario y muy generoso de empezar justamente eso, a responsabilizarte, ¿no? Porque en el espacio en el que ella se va a vivir, pues es muy pequeño claro. y no puede llevarse una vida que acumuló durante 60 años, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con eso? Entonces, es una cuestión, es empezar justamente a trabajar el desapego a los objetos, ¿no? No solamente si te mueres o no, sino en el día a día, ¿no? O sea, lo que guardamos en la mochila, en la bolsa, en fin, ¿no? O que luego de repente tenemos 1000 cremas, 1000 perfumes, ¿no? Y no usas ninguno, ¿no? O sea, el tema es justamente eso, aprender a vivir con menos. Y aparte, sí, porque digo, yo como te comento, yo soy como muy desprendido, como que no me duele a veces mucho de, perdí tal cosa, que yo compro. Cuando, digo, no he perdido nada que me regalen, pero pero soy como de, la ropa, se va. Pero quiero pensar que es todo un tema, por ejemplo, con esas personas que son súper apegadas, súper aprensivas, el que hasta el recuerdo de la quinceañera, de la prima, de la sobrina, de no sé quién, ahí tiene la muñequita de plástico con rebaba ahí guardado, y luego también tiene el del bautizo, el rosario, y luego el elefantito del baby shower, y... Las caritas. Las fotos de 15 años, que ese es mi problema, o sea, 3 fotos enormes de mis 15 años. No sé qué hacer con ellas, porque además ni se pueden nada, o sea, es un cuadro gigante. Sí, y aparte está montado, si la tinta se rompe, no es como que enróllenlo como pergamino y me lo echan ahí al cajón. Exacto, no. O sea, no hay manera. Ajá. Sí, entonces yo creo que también es un tema para esta gente que tiene apegos y que ya es una situación que ya es psicológica y que pues obviamente se debe de trabajar, ¿no? Como todos. Pero bueno, ahora sí voy a hacer el corte para regresar y ver todos estos puntos de también, por ejemplo, enterrar o quemar. Uh-huh. ¿Cenizas o dónde me entierran? Y hacer el cierre de ese tema tan interesante, que me quedan un montón de dudas, que seguramente a la gente también. Y recuerden dejar todas sus preguntas acerca de todo este proceso que estamos hablando aquí con Mónica, de cómo nos cuesta de separarnos de cosas. A nosotros, ahora imagínense de las personas que se quedan con el duelo, yo creo que mucho más, ¿no? O igual y chance y no, ya, tíralo todo, no quiero saber nada de este. Pero bueno, recuerden comentar, suscribirse en el canal de YouTube, darle a la campanita para que les informe cada jueves cuando hay un video nuevo o cualquier otro día. Y regresamos un momentito más en Crecer No Duele. Regresamos nuevamente con Mónica Ocampo, quien nos está hablando de qué hacer con los objetos, cosas, terrenos, lo que sea de la persona que ya trascendió en este plano terrenal. Entonces, nos quedamos con la cuestión de qué hacer o cómo empezamos a desprendernos de las cosas que, partiendo de que ya se habló en vida. Uh-huh. Partiendo de que ya se habló en vida de yo, Adrián, quiero que mi hermano fulanito se quede con esto, mis papás se queden con esto, y ya lo hablaste. Ahora viene la parte en la que vienes tú, yo ya me fui, ya me petateé, y entonces está lo que yo ya dejé en vida, pero entonces mis hermanos, mis papás empiezan con la cuestión de ¿qué hacemos? Yo quiero todas estas cosas de Adrián, estas sí, estas no. ¿Cómo empezamos a clasificar? ¿Cómo empezamos a ayudar a esas personas a decir esto sí, esto no, esto te lo quedas, esto lo puedes usar? Platícanos. Ok. Bueno, en Hasta Siempre tenemos una categorización de objetos. El primero son aquellos de valor económico. Ok. ¿No? Por ejemplo. Joyas, porcelana japonesa, cosas, obras de arte, por ejemplo, ¿no? O sea, terrenos, casas, sí, propiedades. O sea, también. ahí Hasta Siempre la verdad es que no tiene injerencia. Antes de que nosotros empezamos a intervenir o a hacer el acompañamiento con las personas, los clientes ya tienen que haber resuelto eso, ¿no? Okay. La parte, clasificar lo material, lo que tiene valor material. Okay. Y ponle el nombre que tú quieras. Después,
lo sentimental, esos objetos sentimentales, emocionales, como fotos, cordones umbilicales. Te digo porque mi mamá guardó mi cordón umbilical. O sea, Wow. tenía la cinta que te ponen en el hospital, Sí. ¿no? Y ella me dijo, me hizo un álbum y me dijo, esto es tuyo cuando te cases, cuando te vayas de aquí. Por supuesto, nunca me lo apropié hasta que ella murió. Y ahora la verdad es que me da mucho sentido, ¿no? Me ha ayudado como a reencontrarme conmigo misma. Pero bueno, están esos dos objetos, ¿no? Los de valor económico y sentimental. Okay. Que esos realmente la gente no hay ningún problema. Sabe qué hacer con ellos, si los va a distribuir, en fin, ¿no? El punto es, cuando ya se clasificaron esos dos tipos de objetos, siguen los objetos que definitivamente ya terminaron su ciclo en ese espacio. El dueño ya murió, ya no está. Y no tienen espacio en la vida de esas otras personas. Te hablo de muebles, sábanas, colchas, ropa, ¿no? Artículos personales, libros, ¿no? O sea, por ejemplo, hay mucha gente que colecciona cosas, ¿no? Sí, o sea, imagínate, ¿no? Y que realmente, pues es... Gente que colecciona y gente que acumula. Exacto, ¿no? Es imposible conservarlo todo, ¿no? Es imposible porque además, pues es una carga energética muy fuerte, ¿no? Que a veces, pues no te corresponde y punto, ¿no? No por el hecho de que sean cosas de esa persona que murió, las tienes que cargar tú, Claro. ¿no? Y entonces es como cuando haces limpieza, que dices, voy a depurar, voy a sacar esta ropa que ya no me sirve. Pero ¿qué pasa? La dejas un día, 2 días, 3 días, el trabajo, no tienes tiempo, no sabes a dónde llevarla, no sabes a qué organización civil enviarla, y se queda ahí, te harta la bolsa y la terminas arrumbando nuevamente en el closet. Sí. Entonces, ahí en esos objetos es donde interviene hasta siempre. Te decimos, a ver, si tu familiar era un lector asiduo y tienes 500 libros, y de esos 500 libros tú decidiste quedarte solamente con 100, ¿qué vas a hacer con esos otros 400? Bueno, pues te damos la opción, lo puedes donar a orfanatos, hay muchísimas organizaciones civiles, escuelas, bibliotecas públicas. Nosotros te ayudamos a deshacer ese nudo logístico, ¿no? Que puede implicar, ¿no? El pensar qué voy a hacer con las cosas que no puedo conservar o que no vives en este país, ¿no? O simplemente heredaste la casa de tus papás o de tu mamá o de tu papá, muere, necesitas desocupar porque vas a vender, vas a rentar, lo que sea. ¿Qué haces con todo lo demás, no? Y hay cosas que definitivamente son basura, ¿no? O sea, cosas que de plano no tienen no tienen funcionalidad. Entonces, tampoco se trata de irlas a tirar afuera de tu casa y esperar, porque además tienes que pagar porque se lleven esa basura. Sí, tienes que pagarle a un carretonero o algo o a los míos de la basura de, oye, te lleva la mano, ¿no? Y te doy más dinero. Exacto, sí. Hay cosas que sabes que es basura, que tienen que ir a la basura, pero no sabes cómo procesarla. Ejemplo, la ropa interior. ¿No? ¿Qué hacer con la ropa interior? No la puedes donar, no la puedes tirar, porque además no se recicla tan fácilmente. Uh-huh. Entonces, hay opciones para hacerlo, ¿no? Contratamos un servicio de basura particular, ¿no? En donde tú, en el momento en que tú decidas desprenderte de esas cosas, no te quedes todavía con la carga de estar pensando qué vas a hacer con esas cosas que quieres donar, que quieres tirar o que quieres vender, ¿no? Sí. Sino esa es nuestra intervención, ¿no? Lo que hacemos básicamente. Muy bien. Entonces, como yendo hacia un resumen es, según yo y tú me paras si no, pero es que primero en vida tenemos que ser responsables de lo que ya estamos acumulando de más. Exacto. Desde ahorita yo echar un vistazo como de, qué caray, tengo esta ropa que tengo desde hace 3 años que nomás no la tiro, porque es una forma de ir avanzando a este proceso para cuando yo ya no esté, las personas que se queden ya no tengan como que, pues esta basura de hace 6, 7 años, ¿qué onda con Adrián, no? Lo que decías, cables de celulares, cargadores que ahí tenemos y ahí vamos dejando y dejando y dejando, porque yo ahorita digo, es que no quiero echarlo a la basura porque sé que esto contamina, pero ¿a dónde? Ahorita en vida a mí se me complica, entonces imagínate cuando lo dejo a otro plano, ¿no? Exacto. Entonces, ahorita es nosotros en vida, primero, llevar este tema de conversación a la mesa de las familias y decir, a ver, cuando yo muera, me gustaría que me entierren, que me quemen. Estas cosas me gustaría heredarlas desde ahorita, que esta vajillita, que cosas simbólicas para uno en vida, y posteriormente
a lo mejor dejar por escrito cuando yo fallezca, qué es lo que me gustaría que pasara o se quedaran las cosas, o que mis cenizas las esparcieran en tal parte, o que las pongan en un nichito, o que me pongan ahí en la credenza con mis padres, ahí para que me vean diario. Pero entonces platicarlo. Sí. Totalmente, llevarlo y aterrizarlo, y que todas las partes estén como comunicadas, de decir, ya sé lo que quiere mi hermano, mi mamá, mi papá, mi abuelita, mi abuelito, mi tía, mi tío, lo que sea, de la gente cercana, ¿no? Y después, pues así, ya, si viene el duelo, estamos en esta crisis que no sabemos ni qué hacer porque acabamos de perder una persona muy querida, entras tú. Exacto. O sea, por ejemplo, a mí me pasó cuando me tocó intervenir los espacios de mi mamá. Yo quería tener tiempo para sentarme a ver las 200 fotos que mi mamá tenía en sus álbumes, pero no podía porque una tenía que entregar su consultorio porque mi mamá rentaba, ¿no? Entonces lo tuve que desocupar en 4 días, ¿no? Después la casa que necesitaba desocupar para rentarla. Entonces no tuve esa oportunidad de sentarme y de evaluar, de identificar, ¿no? Sí, fue todo muy rápido. Sí, y además uno siempre da por hecho que te va a acompañar alguien en ese proceso, pero muchas veces lo emocional no da. Y hablo si tienes hermanos, primos, sobrinos, tíos, vecinos, no da. Y muchas veces lo tienes que hacer tú solo. Entonces es un proceso de desgaste emocional, pero también físico. O sea, yo le digo, y que es una serie que se llama así en Netflix, que es coreana, que es la mudanza al cielo, ¿no? La última es una mudanza, ¿no? Tú se la haces a esa persona que físicamente ya no está, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedes hacer desde una forma más gentil contigo mismo? Ok. Son muchísimas preguntas las que me surgen cada vez más. Lamentablemente el tiempo se nos está agotando, pero recuerden que puede haber una segunda parte. Y para terminar, me gustaría que nos hablaras de dónde te pueden localizar, dónde te pueden contactar, qué es lo que tienes en puerta, proyectos, qué es lo que acabas de hacer. Platícanos todo, por favor. Bueno, de entrada, vengo muy espléndida el día de hoy. Eso. Entonces, vamos a dar un 30% de descuento a alguna persona, alguien de tu audiencia, que nos escriba directamente a las redes de Hasta Siempre. Ahorita digo cuál es la cuenta de Instagram. ¿Sí? Estamos como @hasta_siempre_mx. Sí. Entonces, con que nos diga, te escuché en el programa de Adrián, tienen ya un 30% de descuento. Wow, gracias. Si necesitan alguna intervención de este tipo, ¿no? Cotizamos a partir de la distancia y de la dimensión del espacio, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es una promoción para tu público. Excelente, muchas gracias. Ajá. Bueno, y como en mis múltiples actividades que hago, tenemos un Airbnb que se llama La Guarida de las Tortugas. Y ahí tenemos una escuela en donde damos talleres con experiencia. Entonces, el pasado fin de semana, el viernes 28 y el sábado 29, tuvimos 2 eventos. Uno de maquillaje de Catrinas, muy nice, padrísimo. Y el otro fue una ceremonia del cacao, fue todo un éxito. Entonces, por favor, también síganos en La Guarida de las Tortugas, que ahí siempre estamos creando proyectos y talleres donde las personas puedan experimentar y crear nuevo conocimiento. Y síganos, la verdad es que tenemos una cuenta de Instagram, no es porque yo la haga, pero es muy bonita y es justamente para empezar a crear estos espacios para hablar de la muerte desde un lugar más generoso y que también la gente identifique todos estos movimientos que están surgiendo a favor de la muerte positiva, donde uno puede realmente decidir qué hacer y que la muerte no siempre es el final, es transformación, pero Claro. cómo podemos transformarnos, ¿no? Perfecto, entonces ya saben, échense un clavadito después de ver este episodio, de escucharlo, vayan a las redes sociales de Hasta Siempre para que vean todo lo que acaba. Seguramente hay fotos, hay video, hay información, y yo también recomiendo las redes. Yo ya le eché un ojo y la verdad hay cosas que te hacen reflexionar, cuestionarte y te ayudan bastante. Entonces, échense, síganlos, por favor. Y bueno, Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí, por compartirnos todo tu conocimiento, y todavía falta más. Esperemos que luego nos puedas acompañar nuevamente. Pues vuélvanme a invitar. Y todas las preguntas que tengan, recuerden dejarlas aquí, ya sea en Facebook, YouTube o en Spotify. Pues no se pueden dejar comentarios, pero digan, Adrián, te escuché en Spotify y tengo estas dudas, me gustaría que Mónica me ayudara, contactarla, me interesa el 30% de descuento por escuchar el podcast, que es una muy buena idea. Y si a lo mejor yo todavía no tengo pérdida, pero a lo mejor quiero ir viendo también, ¿no? Quiero cotizar, quiero ver de qué se trata.
ahorita con mente fría, sin que llegue a lo mejor ese momento que estás todo caótico. Entonces, es el momento. Y recuerden, yo les doy muchísimas gracias. A cuenta de seguirme a mí en Sermen. Y recuerden, crecer no duele, lo que nos falta es información.